Oración a Dios, basada en el Salmo 91, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, vengo hoy delante de ti con todo mi corazón para elevarte una oración llena de gratitud, fe y confianza, meditando en la grandeza de tu palabra que nos sostiene en todo tiempo. Tu escritura dice en Salmo 91, versículo 1, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Señor, al leer y orar con este versículo mi alma se conmueve, porque sé que no son palabras vacías, sino una promesa viva que nos habla de protección, de seguridad y de paz. Hoy quiero detenerme en cada una de estas frases y presentártelas en oración, no solo para comprenderlas, sino para vivirlas plenamente en mi corazón y transmitirlas a quienes me escuchan. Padre amado, cuando el Salmo dice «el que habita», me recuerda que no se trata de una visita pasajera, ni de buscarte solo cuando tengo problemas, sino de permanecer en ti diariamente. Habitar es vivir, es estar, es hacer de ti mi hogar y mi refugio constante. Te pido, Señor, que me enseñes a habitar en tu presencia. No quiero ser un visitante ocasional en tu altar, sino un hijo que permanece siempre bajo tu cobertura. Haz que mi corazón no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que encuentre en ti el centro de su vida. Oh Dios, qué hermosa expresión, al abrigo del Altísimo. En un mundo lleno de incertidumbre, donde hay tantas tormentas, peligros y amenazas, tú me dices que hay un abrigo seguro, un lugar donde mi alma puede descansar confiada. Ese abrigo no es hecho por manos humanas, no son muros de piedra, sino que es tu misma presencia cubriéndome con amor. Padre, quiero sentir siempre ese abrigo sobre mí, sobre mi familia, sobre mi casa. Quiero caminar sabiendo que tú me rodeas como un escudo, que aunque el enemigo intente tocarme, estoy seguro en ti. Señor, la segunda parte del versículo dice, «Morará bajo la sombra del Omnipotente». Esto me habla de permanencia, de reposo, de confianza. El que está bajo tu sombra no se desespera, no se inquieta, porque sabe que el poder más grande del universo lo cubre. Padre, qué consuelo tan profundo es saber que el Omnipotente, el que todo lo puede, el que no tiene límites ni barreras, me ofrece su sombra para descansar. En un mundo lleno de luces falsas y sombras de muerte, yo elijo morar bajo tu sombra, porque ahí no hay temor, ahí no hay angustia, ahí no hay derrota. Señor, al meditar en este versículo me hago la pregunta, ¿dónde estoy habitando? ¿En la casa de la ansiedad? ¿En la morada del miedo? ¿En la habitación de la duda? ¿O por el contrario, habito en tu presencia, en la paz de tu espíritu, en la seguridad de tu palabra? Enséñame, Señor, a revisar cada día mi corazón y a decidir habitar en ti, porque fuera de ti todo es inseguro y pasajero, pero en ti hay eternidad y firmeza. Padre eterno, este pasaje no solo es poesía hermosa, sino una lección para mi vida. Si habito en ti, el temor no dominará mi mente. Si estoy bajo tu abrigo, el mal no tendrá poder sobre mí. Si moro bajo tu sombra, el cansancio se convertirá en descanso. Gracias, Señor, porque esta palabra me recuerda que el secreto de la victoria no está en mi fuerza, sino en mi permanencia en ti. Señor, quiero traer este versículo a mi vida diaria. Quiero habitar en ti cuando me levanto en la mañana y el mundo me bombardea con preocupaciones. Quiero habitar en ti cuando salgo a trabajar y enfrento los retos del día. Quiero habitar en ti cuando llega la noche y el silencio me invita a reflexionar. Haz de mi casa un lugar de tu presencia, que sea evidente que moramos bajo tu sombra. Haz que mis palabras reflejen paz, que mis decisiones reflejen confianza y que mis actos reflejen fe en ti. Padre, también intercedo por quienes me rodean. Muchos viven sin abrigo, expuestos al frío del miedo, al viento de las preocupaciones, a la tormenta de las pruebas. Te pido que los atraigas a tu presencia, que ellos también descubran la verdad del Salmo 91, versículo 1, y que puedan morar bajo tu sombra poderosa.
Que ninguna familia quede sin abrigo espiritual, que ningún corazón viva sin esa cobertura divina. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y verdadera. Gracias porque el Salmo 91, versículo 1, no solo es un versículo, sino una promesa viva para mi vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy decido creerlo, vivirlo y proclamarlo. Hoy entrego mis temores y recibo tu paz. Hoy dejo mi inseguridad y tomo tu protección. Hoy dejo mi debilidad y descanso en tu omnipotencia. Bendito seas, Padre, porque me das un lugar seguro donde vivir. Tu presencia eterna. Amén. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero llevarlos a reflexionar en uno de los versículos más consoladores y poderosos de toda la Escritura. El Salmo 91, versículo 1 nos dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Detengámonos un momento en estas palabras. No las pasemos por alto como una frase más, porque encierran una verdad eterna, una promesa de seguridad, de consuelo y de paz para todo aquel que decide confiar en Dios de todo corazón. Hermanos, la primera frase nos habla de habitar. No dice el que visita o el que pasa un momento, sino el que habita. Habitar es vivir, permanecer, hacer de un lugar nuestro hogar. Y aquí el salmista nos enseña que el verdadero refugio del alma está en habitar con Dios, no en buscarlo solo en emergencias. ¿Cuántas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas? ¿Cuántas veces lo tratamos como un refugio temporal y no como nuestra morada? Este versículo nos invita a un compromiso profundo, a hacer de Dios nuestro lugar de residencia espiritual, nuestro centro, nuestra seguridad permanente. Habitar con Dios es caminar con Él todos los días, hablarle en lo secreto, buscarlo en su palabra, confiar en Él en la alegría y en la dificultad. El salmista usa la palabra abrigo, que nos habla de protección, de refugio contra las tormentas, de resguardo en medio del peligro. Y no cualquier abrigo, sino el abrigo del Altísimo. Esto significa que aquel que confía en Dios no está expuesto al azar de la vida, sino cubierto bajo la protección del más grande, del que está por encima de todo, el Altísimo. Queridos hermanos, cuando el viento sopla fuerte, cuando la tormenta arrecía, cuando el mundo parece caerse a pedazos, hay un lugar seguro, el abrigo de Dios. Allí no llega el miedo, allí no gobierna la desesperanza, allí solo reina la paz de aquel que nos cuida. La segunda parte del versículo dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí encontramos una imagen maravillosa. La sombra como símbolo de frescura, descanso y cobertura. El sol del desierto puede ser abrasador, pero el que camina bajo la sombra de un árbol encuentra alivio. Así también, aquel que permanece en Dios, aunque enfrente un mundo lleno de fuego, de pruebas, de sufrimiento, encontrará en él frescura y paz. Y no es cualquier sombra, sino la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede. Esto significa que nuestro descanso no depende de nuestras fuerzas, sino del poder ilimitado de Dios. En su sombra podemos descansar, porque sabemos que nada es imposible para Él. Aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos: ¿dónde estamos habitando? ¿En la casa del miedo, de la ansiedad, de la preocupación constante? ¿O bajo la sombra de Dios? Muchos habitan en lugares de inseguridad espiritual, en sus riquezas, en sus propias fuerzas, en sus logros. Pero tarde o temprano esos refugios se derrumban. Solo Dios es un refugio eterno. Habitar en Él no es algo teórico, es una decisión diaria. Es escoger cada mañana decir: Señor, tú eres mi abrigo, en ti confío, en tu sombra quiero vivir. Este único versículo encierra grandes enseñanzas: seguridad,
El que habita en Dios no vive expuesto al azar, vive bajo protección divina. Constancia. No basta visitar, hay que permanecer. La fe no es una emoción temporal, es un caminar constante. Descanso. Solo bajo la sombra de Dios encontramos reposo verdadero, paz en medio de la tormenta. Confianza en el poder de Dios. No vivimos bajo nuestra sombra limitada, sino bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, ¿cómo se vive este versículo en lo cotidiano? Cuando enfrentas problemas familiares, recuerda, estoy bajo el abrigo del Altísimo. Cuando el miedo a la enfermedad toca tu puerta, proclama, moro bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el mundo ofrece inseguridad, afírmate en la certeza de que Dios es tu morada. Cuando tu corazón esté cansado, busca refugio en Él y hallarás paz que el mundo no puede dar. Este versículo no es solo para ser leído, sino para ser vivido y proclamado cada día. El Señor nos invita hoy a dejar de ser visitantes y convertirnos en habitantes de su presencia. Él quiere que su abrigo sea nuestro hogar, que su sombra sea nuestro descanso. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de un momento, se trata de toda una vida rendida al cuidado del Altísimo. Hermanos amados, el Salmo 91, versículo 1, es más que poesía, es una promesa viva. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos enseña que nuestra seguridad no depende de las circunstancias, sino de la decisión de habitar en Dios. Nos asegura que hay un lugar de paz, de reposo y de protección para todo aquel que decide confiar plenamente en el Señor. Hoy te invito a que hagas de este versículo tu oración, tu declaración de fe, tu certeza diaria, que no pase un día sin que recuerdes que tu verdadera morada no está en este mundo, sino en la presencia del Dios Altísimo. Y allí, bajo su abrigo, siempre encontrarás descanso, amor, tranquilidad y fe. Amén.